Vamos ya con la última ponencia del panel de esta mañana, ponencia a cargo de la profesora Betty Martínez Cárdenas de la Universidad Finisterrae de Chile, quien nos hablará del error de diagnóstico médico generado por inteligencia artificial. Betty, cuando quieras. Hola Esther, hola Javier, muchas gracias por la invitación el día de hoy. También agradezco a la profesora Beatriz por haberme hecho parte de este interesantísimo panel. Todas las exposiciones que me han precedido son no solamente de enorme importancia en el contexto actual, sino de inmediata aplicación para todos aquellos que tienen que ver no solamente con la salud, sino también con los aspectos tecnológicos que rodean el ejercicio de la medicina en la actualidad. Quiero también extender un saludo especial a todos los que van a continuar en este congreso, porque entiendo que es un congreso por 2 días. Tengo como colegas de aquí de Chile que también van a estar. Yo les hablo desde Chile a todos. Y un especial saludo a mis estudiantes que estarán viendo esta ponencia en los próximos días también, porque como muy amablemente nos lo hizo saber el profesor Barceló, las ponencias estarán disponibles en YouTube próximamente. Bien, el tema que me trae hoy es uno que habíamos ya discutido en el mes de mayo, en una mesa más cerrada, en la que tuve también el placer de escuchar a Lucía. Es el de el error de diagnóstico por inteligencia artificial. Voy a ver si puedo compartir la presentación para que ustedes puedan ir siguiéndola. Creo que la tenemos en pantalla, ¿verdad? Sí, la tenemos en pantalla. Si puedes poner el modo presentación. Modo presentación. Presentación con diapositivas o en la parte inferior quizá tengas ahora. ¿Ahora ya salió? Perfecto. Entonces, voy a ver si puedo ir manejando esto. Justo me dio el sol de frente. Bueno, ya Lucía lo advertía, en la actualidad tenemos un gran aumento de los servicios médicos ofrecidos a través de inteligencia artificial. El desarrollo de la inteligencia artificial definitivamente ha transformado los procesos de diagnóstico, decisión y control en la práctica médica. Hasta el momento en la mesa hemos visto solamente lo que se requiere de información para que los médicos puedan ejercer o para que se pueda ofrecer el servicio médico. Yo me voy a centrar en un aspecto que Lucía dejó con la puerta abierta, que es exactamente qué pasa con la responsabilidad civil y el patrimonio de las personas que se ve afectado en caso de un daño por inteligencia artificial. Y pese a que es un tema de responsabilidad, lo presentamos acá y agradezco mucho la ubicación en esta mesa, Esther, porque en el fondo vamos a centrarnos en lo que es el diagnóstico médico. Bien, la doctrina chilena ha estado también muy al tanto del desarrollo de la tecnología. La evolución plantea, sin duda, tensiones fundamentales entre el derecho y la responsabilidad civil, en especial respecto a la atribución de la culpa y causalidad en contextos donde intervienen agentes humanos como sistemas algorítmicos. La responsabilidad médica tradicional, a la que normalmente en Europa se le da el nombre de responsabilidad subjetiva, ya previamente desafiaba el problema de tener que delimitar la culpa profesional dentro de una relación contractual asimétrica entre médico y paciente. En un trabajo previo, yo expliqué que la medicina, en efecto, justo por esta característica, se había convertido en un laboratorio privilegiado para el desarrollo de los criterios de imputación del
derecho moderno, al exigir el deber de diligencia, al exigir que el deber de diligencia se adaptara a condiciones concretas de la práctica médica y a la naturaleza del riesgo asumido. Esta concepción se articula con la noción clásica que tenemos nosotros aquí en América Latina, particularmente en los códigos civiles de Colombia y Chile, de la graduación de la culpa. Es una institución muy antigua que proviene del derecho bizantino, pero que se conserva todavía en nuestros códigos. Cierto es que la doctrina chilena, en algún punto, y la doctrina colombiana también, han venido siguiendo la explicación o la teoría de la distinción entre obligación de medios y de resultado para explicar los problemas de la culpa médica dentro de la relación médico-paciente. Sin embargo, esa teoría sigue siendo doctrinal y lo que está en nuestros códigos sigue siendo la teoría de la graduación de la culpa. En este sentido, esta ponencia examina la convergencia entre el derecho chileno y, justamente por la invitación tan amable que estoy aceptando el día de hoy, hacer una pequeña comparación con el entorno europeo de la responsabilidad derivada en los sistemas de inteligencia artificial en el diagnóstico médico. Ustedes ya saben que la Unión Europea ha establecido un marco regulatorio robusto que se encabeza por el Reglamento de Inteligencia Artificial y ya Lucía, mi predecesora, nos estaba conversando sobre el Reglamento de Servicios Digitales que introdujo no solamente el primero, el Reglamento de Inteligencia Artificial, una distinción entre una clasificación de la inteligencia artificial según los riesgos, vamos a ver más adelante, sino que también esos reglamentos especiales introducen toda una serie de obligaciones mayores para poder garantizar lo que en los estatutos se establece como transparencia en el diseño y desarrollo del sistema, de los códigos que finalmente van a ser parte del software que va a ser utilizado por el médico en el desarrollo de su diagnóstico o en la formulación del diagnóstico. Bien, estas normas de verdad anticipan una evolución del derecho hacia un régimen que yo diría más bien, más que hacia una responsabilidad objetiva, tal vez lo que está pasando es que estamos yendo hacia una responsabilidad híbrida, dado que si bien escuché con mucha atención a mi predecesora, hay una tendencia a recomendar la responsabilidad objetiva, sin embargo, ella misma lo reconoce previamente, y ustedes lo pueden ver también por lo que se ha dicho en esta mesa, los sistemas tecnológicos no operan solos, en ellos también hay intervención humana. Así que hay aquí una combinación entre culpa del operador como el riesgo tecnológico propiamente dicho. Así que el presente estudio propone una lectura comparada que integra el enfoque dogmático y el análisis normativo con el objetivo de determinar en qué medida el derecho chileno puede absorber los desafíos de la responsabilidad de inteligencia artificial en su sistema tradicional, es decir, y con esto aclaro, Chile todavía no tiene una ley de inteligencia artificial propiamente dicha. Entonces, la idea obviamente es el desafío, poder entender si el sistema tradicional, que todos entendemos que en Europa se le da por nombre culpa subjetiva, yo tengo una concepción distinta, podría de alguna manera responder a los desafíos actuales. Bien, vamos a ver si puedo pasar la diapositiva. Ya. Bien, ustedes ya lo saben, la Unión Europea ya tiene el reglamento de inteligencia artificial. Como les decía, el Código chileno sigue anclado en la culpa bizantina y tiene una norma muy interesante justamente al final, desde el 2317, que permite la solidaridad de la responsabilidad en casos extracontractuales. Bien. Pero enfocándonos en el error de diagnóstico, el error de diagnóstico ha sido históricamente una de las áreas más debatidas del derecho médico.
En el sistema chileno, el tratamiento de la culpa médica se estructura sobre la distinción de obligaciones de medios y de resultado. Sin embargo, en artículos que yo he publicado, he observado que esta clasificación no siempre permite capturar la complejidad de la relación asistencial en la que el médico asume un deber de diligencia reforzado, derivado tanto de la confianza del paciente como de la naturaleza técnica del acto. Ejemplos de tipos de errores de diagnóstico los tenemos en pantalla: los falsos positivos, los falsos negativos, los errores de omisión y los errores de interpretación. Para tratarlos, el Código chileno, en el artículo 1547, establece una especie de carga de la prueba, muy simple, en el sentido de que es al deudor de la prestación, es decir, al médico, al que le impone la carga de demostrar la prudencia en la diligencia del servicio. Ese criterio se refuerza en la graduación de la culpa, prevista entre nosotros en el artículo 44, en que introduce el sistema escalonado de la culpa grave, la culpa leve y la culpa levísima. En consecuencia, en el ámbito médico, la culpa levísima constituye el estándar aplicable a los profesionales que actúan dentro del marco técnico especializado. Esa noción es especialmente relevante para comprender los errores de diagnóstico asistidos por inteligencia artificial, como lo veremos más adelante. En estos casos, el médico no pierde su rol de garante, sino que, en mi opinión, asume la responsabilidad de verificar, interpretar y contextualizar las recomendaciones algorítmicas. La introducción de sistemas de inteligencia artificial en la práctica clínica, sin embargo, es cierto que ha modificado la dinámica tradicional de la imputación de la responsabilidad. Si bien el médico sigue siendo el sujeto visible del acto diagnóstico, hay una cadena causal, ya no es el único que vamos a decir, no es el único que va, estoy tratando de pasar la diapositiva, no es el único que va a ser responsable del daño, sino que, como lo veíamos previamente, es un aspecto en la tecnología que permite que sea un agente externo al médico que pueda intervenir en el nexo causal, y eso es lo que hace que sea tan desafiante hoy en día poder determinar quién va a asumir la responsabilidad. Bien, en Chile la jurisprudencia y la doctrina han coincidido en que la lex artis médica sigue siendo el criterio determinante para valorar la diligencia del profesional. Sin embargo, al incorporarse los sistemas de apoyo basados en inteligencia artificial, la lex artis hay que redefinirla. Ya no bastaría con actuar conforme a los conocimientos humanos disponibles, sino que exigiría una supervisión activa sobre las decisiones algorítmicas. En consecuencia, los errores de diagnóstico actuales no pueden seguir siendo evaluados únicamente a partir de la conducta individual del médico, sino que también hay que entender que hay errores que provienen no solo de él, sino de la intervención de un agente o de un sistema. La doctrina actual a esto le da por nombre error sistémico, es decir, un error en el que la culpa puede distribuirse entre distintos agentes conforme a la lógica. Es algo así como lo que nuestro código tiene previsto en el artículo 23.17, una especie de responsabilidad compartida. Es decir, estamos hablando de que ya no estamos en un esquema de responsabilidad individual del médico, sino una responsabilidad que es compartida con un sistema y nos lleva a un principio de solidaridad que parece ser que permitiría una base más idónea para adaptar el régimen de responsabilidad médica a los desafíos del entorno algorítmico contemporáneo. Bien, la inteligencia artificial en el diagnóstico y la toma de decisiones automatizadas ha sido una herramienta esencial en la práctica médica actual, especialmente en el ámbito del diagnóstico clínico. Los algoritmos basados en el aprendizaje profundo permiten identificar patrones en imágenes y datos biométricos con una precisión que en muchos casos supera la capacidad humana. Y contrario a lo que pudiera pensarse,
por la razón por la cual se ha acudido a la inteligencia artificial a diagnosticar enfermedades es porque ha reducido en un número importante los errores de diagnóstico que se producían antes de la intervención de la tecnología. Así que eso significa que sin duda se está ante un gran progreso tecnológico que ha traído beneficios a la humanidad. Sin embargo, y en esto agradezco mucho la intervención de Lucía, mi predecesora, que ya nos estaba dando un inicio de lo que podía ser los riesgos mayores de la tecnología, que no solamente es no saber de dónde provienen los datos con los cuales el sistema de inteligencia artificial fue entrenado, sino que también es muy difícil poder determinar las interfaces de operación de este sistema. Es lo que se ha llamado por la doctrina el problema de opacidad de los modelos de inteligencia artificial, o el fenómeno que también es conocido como la caja negra. Es decir, es un aspecto tecnológico que impide reconstruir de manera transparente las razones detrás de una decisión, en este caso, clínica automatizada. Esta falta de explicabilidad, esta opacidad, compromete los principios clásicos de la culpa y la causalidad del derecho civil. Pues dificulta determinar si la falla deriva de la conducta del médico, de la programación del algoritmo, o del error en los datos de entrenamiento. Frente a esa complejidad, ya algunos autores que están directamente relacionados con la creación de los sistemas de inteligencia artificial para médicos, como es en el Instituto de Massachusetts, han propuesto un cambio estructural en la forma de concebir la responsabilidad médica. Según Price y Cohen, por ejemplo, el derecho debe desplazar el foco desde la conducta individual hacia el control institucional del riesgo. Los hospitales y desarrolladores, entonces, siendo todos ellos actores con capacidad técnica y organizativa, deberían asumir la responsabilidad principal por los daños derivados de la inteligencia artificial. Es lo que en inglés se entiende como una enterprise liability y coinciden con la tendencia europea de imputar responsabilidad a los proveedores y operadores del sistema. Se notaría algo así como, a ver si puedo llegar a la diapositiva, algo así. Bien, en el contexto chileno, esta perspectiva puede atribuirse a la teoría de la culpa legítima, como les decía yo previamente. Esa teoría explica que los profesionales altamente especializados deben observar un deber de diligencia máxima, dado que en su pericia los coloca en posición de superioridad frente al paciente. En consecuencia, cuando un médico utiliza un sistema de inteligencia artificial, su obligación no se limita, para ello no se requería una norma especial que lo dijera, basta el principio general de la culpa levísima. Su obligación no se limitaría a operar conforme a las recomendaciones del software, sino también a ejercer un juicio crítico sobre su validez y pertinencia. De esta forma, la inteligencia artificial no elimina la responsabilidad médica, sino que la reconfigura. El médico pasa de ser el único activo en el acto de formulación del diagnóstico y se convertiría en un supervisor tecnológico, responsable de verificar que la herramienta algorítmica se utilice dentro de los parámetros éticos y técnicos apropiados. La inobservancia de este deber podría calificarse como una transgresión justamente de la culpa levísima, del deber de cuidado que tiene que colocar, y desde luego allí, solo allí, comprometería su responsabilidad. Por otra parte, la participación de desarrolladores y proveedores, lo que de verdad va a introducir una dimensión colectiva del riesgo. Ya se ha advertido en algunos estudios que estos sistemas autónomos, en esos sistemas autónomos la responsabilidad no puede analizarse simplemente de una cadena lineal de actos, como una red de interacciones humanas y algorítmicas.
Esa noción se aproxima más a lo que se llamaría más bien como un principio de responsabilidad solidaria, es decir, donde hay concausas y donde evidentemente el paciente es ajeno a todo aquello que ocurre detrás del servicio médico que se le está ofreciendo a través de su médico. Así que la irrupción de inteligencia artificial, en mi opinión, obliga a reinterpretar el estándar de diligencia profesional a los del riesgo tecnológico. El núcleo de la culpa médica no radica ya solamente en la mera transgresión de una infracción, de una regla técnica, sino en la falta de previsión y prudencia ante circunstancias que el profesional debía anticipar. Aplicado en el contexto algorítmico, este principio sugiere que la responsabilidad del médico persiste en la medida en que su deber y control y vigilancia siga siendo posible, aun cuando parte del proceso diagnóstico esté automatizado. Bien, para ir cerrando, esto implicaría que frente a Europa nos está ofreciendo una inteligencia artificial, una reglamentación de inteligencia artificial muy robusta, que todavía Chile está muy, digamos, en observación. En Chile, por el momento, lo que tenemos es un boletín, un proyecto de ley que se acerca en algo a algunos de los principios de este reglamento de inteligencia europea, de inteligencia artificial de Europa, y en particular en la clasificación de los riesgos en sus 4 niveles: mínimo, limitado, alto y prohibido. Establece obligaciones más rigurosas para los sistemas de alto riesgo, que son justamente los utilizados en el servicio médico que se ofrece a los pacientes. Bien, el punto es que nosotros estamos tratando de implementar el mismo sistema de evaluación de riesgos, pero la evolución de la tecnología ha hecho que la misma tecnología, que originalmente podría ser clasificada como riesgo bajo, sin embargo, por la manera como fue utilizada por el médico, pueda ser utilizada para ocasionar un daño propio de un sistema de riesgo alto. Entonces, la clasificación hoy en día está en tela de juicio. Así que, en ese sentido, nosotros todavía estamos en posibilidad de discutir si vamos a traer esta graduación de los 4 riesgos. Yo diría más bien que podríamos más bien proponer una convergencia en el sentido de que, si bien el modelo europeo privilegia la prevención ex ante, podamos tenerla como un precedente y completarla con el sistema tradicional chileno, que permite entender una reparación ex post basada en la prueba de la culpa y el nexo causal. Así, iríamos hacia una especie de convergencia funcional en la que, si bien hay diferencias entre el sistema europeo y el sistema chileno, es posible conjugarlos frente a una idea común, que es que la responsabilidad por inteligencia artificial debe recaer en quien tenga la capacidad de control, conocimiento técnico y posibilidad de prevención. Este principio se alinea perfectamente tanto con la noción de culpa que yo previamente había expuesto, como con la propuesta que se ha hecho recientemente de la idea de tener un riesgo colectivo en inteligencia artificial. Así que yo podría hacer 3 recomendaciones a futuro para nuestra reglamentación en Chile, y que posiblemente puedan ilustrar de alguna manera lo que está pasando en Europa, que es que hay que tener 3 niveles de protección. Uno, primero, relativo a la prevención técnica y regulatoria. Perdón, me estoy hablando específicamente del control de calidad, certificación y trazabilidad.
con las salvaguardas que ya Lucía nos había dicho previamente en su exposición. 2, una responsabilidad solidaria, es decir, no una responsabilidad objetiva como tal, sino más bien una responsabilidad solidaria, en la que podamos distinguir los distintos agentes involucrados en el uso de la inteligencia artificial. Eso además para poder apoyar el servicio médico en que siga siendo acompañado por el sistema de seguros. Y tercero, la transparencia algorítmica, entendida, como nos lo explicaba muy bien en su ponencia Lucía previamente, como el deber de jurídico y no solo ético de explicar exactamente cómo fue programado el código fuente. Bien, así que en este sentido, y para ir cerrando, yo podría llegar a la conclusión de que este análisis comparado y la participación en esta mesa me ha permitido realmente entender que es posible conjugar ambos sistemas, el tradicional y el que se está buscando a través del Reglamento de Inteligencia Artificial Europeo, pero con enfoques distintos. Si bien de dos sistemas que comparten una preocupación común, que es garantizar automatización tecnológica, que esta no debilite la protección de los derechos de los participantes ni la exigencia de diligencia profesional. El derecho chileno, con sus artículos tradicionales, ofrece una estructura suficiente y flexible para absorber los nuevos supuestos del riesgo tecnológico. Así que, en mi opinión, la conjugación de esta gran y viejísima noción de la culpa levísima y la teoría de la aplicación de las culpas, con el enfoque de responsabilidad solidaria o colectiva o sistémica que se está dando actualmente, podría perfectamente prevenir un sistema de responsabilidad en que se tengan en cuenta esos dos objetivos, la prevención y la transparencia algorítmica. De esta manera, queridos directores del Congreso, queridos compañeros de mesa y oyentes, termino mi exposición y quedo a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Martínez Cárdenas. Agradecemos también su disponibilidad. Les recuerdo que se conecta la profesora Martínez Cárdenas desde Chile, donde hay una diferencia de 4 horas y, por lo tanto, una hora temprana de conexión. Muy interesante la ponencia, donde ha tocado un trinomio que bueno, pues siempre despierta muchas cuestiones, como es medicina, inteligencia artificial y responsabilidad civil. Ha abordado muchas cuestiones, la culpa del operador, el riesgo tecnológico y, sobre todo, cómo los sistemas tradicionales de responsabilidad pues, deben intentar absorber soluciones y prestar soluciones a la responsabilidad civil que pueda generar la inteligencia artificial en el ámbito médico. Ha hablado de la situación en Chile, extrapolable a otros ordenamientos por la similitud del problema y, desde luego, agradecer también las interesantes aportaciones que ha hecho sobre esta materia. Bien, pues con esta ponencia terminamos el primer panel relativo a la salud y el que nos ocupaba durante esta mañana. Damos por finalizado, como decía, este primer panel y volveremos a las 3 de la tarde para abordar el segundo panel relativo a los sistemas de apoyo. Les recuerdo, aparte de la posibilidad de asistir presencialmente, que tienen el enlace para conectarse vía streaming, si así lo desean, para seguir la sesión de esta tarde. Agradezco nuevamente a todos los ponentes que nos han acompañado en este panel, sus intervenciones, el rigor con el que han abordado los temas y pues, la facilidad con la que han expuesto cosas que no son fáciles de exponer. Muchísimas gracias a todos y les emplazo para esta tarde. Un saludo.